Como todos sabemos, estamos en la serie del fruto del Espíritu. Ya estamos a punto de terminar la serie. Estaremos concluyendo, si el Señor lo permite, de hoy en 8 días, cerrando con la templanza. El día de hoy, ¿cuál nos toca? Mansedumbre. Mansedumbre. Qué lindo. Bueno, como ustedes bien saben, amados hermanos, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, la serie mantiene una continuidad entre sermones. Entonces, si usted está acá esta mañana y no ha escuchado los otros sermones, yo le animo a que vaya al canal de YouTube y que pueda escuchar ahí los demás sermones concernientes al fruto del Espíritu. Sabemos que Dios nos va a hablar esta mañana. Yo sé que el Señor va a hablar porque me habló muchísimo a través de este sermón, de este estudio, y sé que el Señor lo hará con la iglesia hoy de una manera muy linda, muy tierna y muy especial. ¿Qué le parece si a manera de preámbulo, como lo he estado haciendo en todos los sermones del fruto del Espíritu, usted va conmigo a Isaías 66? Es un texto que he tocado en muchísimas ocasiones, pero quiero tocarlo hoy como preámbulo al sermón. Y bueno, sé que el Señor poco a poco irá hablando. Sé que siempre le digo y sé que hasta lo puedo agotar a usted, de que ponga atención. Siempre se lo digo y siempre les pedimos que presten atención, que apaguen sus celulares. Pero hoy quiero que presten más atención. Que prestemos más atención, no permita que lo distraigan. Concéntrese en la palabra de Dios, enfóquese lo más que pueda en el texto y permitamos que el Señor nos hable. Amén. Isaías 66, versículo 1, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En medio de un contexto donde el pueblo de Israel se preocupaba más por construir un templo de piedra, Dios le recuerda a través del profeta que Él no está interesado en esa superficialidad, sino que Él les hace énfasis en que es creador de todas las cosas que hay en el universo, el cual es su morada. Este texto es el que cita Esteban en Hechos, capítulo 7, en el momento de su defensa, apelando al duro corazón que tenía el Sanedrín. En Hechos, no lo busque, capítulo 7, versículo 48, en la defensa y muerte de Esteban, Esteban dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me habréis de edificar? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Pero el Señor dice claramente, y ya esto es fuera del texto de Hechos, el Señor dice que Él va a mirar al pobre, humilde, sencillo de espíritu y que tiembla a la palabra. Aquellos que con humildad reciben la palabra de Dios, que no se preocupan por las apariencias como los fariseos, sino que con su corazón toman en serio el consejo de Dios. Es a estos a los que Dios mirará. Eso es lo que está diciendo. Y en Mateo, no lo busque, capítulo 5, versículo 3, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si hay algo que nosotros tenemos que saber, es que cada domingo que venimos a recibir el consejo de Dios, tenemos que recibirlo con humildad, con sencillez de corazón y temblar a su palabra, tomarnos en serio su consejo.
en serio. Debemos nosotros ser diligentes en esta tarea. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, quiero hacer énfasis en un punto. Nosotros venimos a Cristo, el Señor nos rescata, recibimos al Señor en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Se nos da el Espíritu Santo del cual hemos estado hablando, es derramado sobre nosotros, pero el fruto no se da de forma automática. Si nosotros recordamos el primer sermón de sed llenos del Espíritu, sed era un imperativo, un mandato. Responsablemente como creyentes, nosotros debemos de ejercitarnos en el fruto. Hemos predicado acerca del fruto y muchos de nosotros hemos dicho, de verdad, yo no estoy ejerciendo el fruto. No, estoy mal con mi paciencia, estoy mal con la paz, estoy mal con estos elementos, pero no es un asunto de que usted dobla sus rodillas y le dice al Señor, Señor, quiero el fruto, y fruto se da. Nosotros, dice la palabra, tenemos la responsabilidad de ejercitarnos en estas tareas. Así que recibamos el consejo de Dios con humildad a fin de ejercitarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es ser llenos cada vez más de toda la palabra a fin de salir enteramente preparados, como dice la palabra en Timoteo, para toda buena obra. Tenemos que estar listos. Y quería dar este preámbulo porque este tema de la humildad tiene un enlace directo con el sermón de hoy, el cual se titula Aprended de mí. Y entonces casi todos decimos aprended de mí y recordamos que soy manso y humilde. Pero ¿bajo qué contexto Jesús dice eso? Sí, recordamos aprended de mí que soy manso y humilde. Está bien, así es. Cristo lo dijo, son sus palabras. Pero ¿cuál era el contexto? ¿Por qué Jesús dijo esto? Y eso es lo que vamos a reflexionar esta mañana. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Vaya conmigo a Mateo 11. Le pido a Dios que nos ayude en todo y nos esforzamos por ir al consejo de Dios con precisión, con exactitud, con mucha responsabilidad y temor delante de su cuerpo, delante de Él, del cual estamos predicando. Y antes de orar, antes de poner esto en manos del Señor, vamos a leer el texto. Mateo capítulo 11, versículo 25. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, esta mañana, Señor, delante de ti estamos, Señor, deseosos de escuchar tu consejo, de recibir tu palabra, tus designios. Ayúdanos, Señor, a procesar todo lo que quieres hablar a nuestros corazones, a fin de que a través de tu palabra seamos cada vez más transformados, que podamos crecer en la revelación de tu Hijo Jesús y que podamos, Señor, salir de este lugar como hacedores de tu palabra y no quedarnos como oidores.
Habla a tu iglesia, Señor. Delante de ti me encuentro con gran temor, Señor. Delante de ti, Señor, estoy a fin de que tú tomes el control del mensaje y hables a tu iglesia, hables a mi corazón y lo continúes haciendo en los próximos días, a fin de que la predicación pueda llegar hasta lo más profundo del corazón y allí permanecer en cada uno de nosotros. Gracias te damos. Amén y amén. Mis hermanos, cuando vemos este texto tan hermoso, es un texto hermoso. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y creo que todos acá podríamos dar una definición de lo que entendemos por este texto. Pero el significado es solamente uno en un contexto específico. Y vamos a tratar de llegar hasta lo más profundo de este consejo, de esta instrucción, apelando al elemento del fruto del Espíritu Santo, el cual es la mansedumbre. ¿De acuerdo? Y yo sé que usted está conmigo, yo sé que usted está ahí ya listo y conectado. Si usted ve desde el versículo 1 del capítulo 11, bueno, que de paso envío un saludo a los hermanos que están en la radio escuchándonos en cualquier parte del mundo, en Radio Frontiers o Frontiers Radio, como dice el pastor William. También les saludamos, y a los que nos escuchan en el canal de YouTube que no se congregan con nosotros, también les enviamos un saludo, un abrazo con mucho amor y cariño. En el versículo 1 del capítulo 11, si nosotros retrocedemos en el texto, nosotros vemos que se están suscitando varios acontecimientos, y yo quiero que prestemos atención a estos acontecimientos. Juan, estando en la cárcel, como podemos ver en el versículo 2, él estando en la cárcel escuchó acerca de lo que Jesús estaba haciendo. A él le estaban contando lo que pasaba con Jesús, y entonces él envía unos mensajeros a preguntarle a Jesús si él era aquel del cual se predicaba que había de venir. Y esto lo vemos también en el versículo 3. Seguidamente Jesús invita a estos mensajeros a ver los milagros. Jesús los invita. Y entonces vemos cómo se le da un énfasis en todos estos versos al trabajo de Juan el Bautista, el cual llama al arrepentimiento. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Y confrontó a los fariseos y los llamó hasta hipócritas, porque no mostraban frutos dignos de arrepentimiento. No tenían un cambio, eran hipócritas. Como Jesús después les dice que son sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de pudredumbre por dentro. Juan el Bautista tiene un papel importante, y en el versículo 9 y 10 Jesús describe a Juan como el heraldo de la venida del Señor y aquel que había de preparar el camino, llamando al hombre al arrepentimiento, mostrando que las personas, en los versículos 16 y 19, más adelante en el texto, Jesús describe a la generación a la cual está predicando y levanta una crítica. Esto lo podemos ver, usted puede leerlo en su casa o puede irlo viendo un poquito ahí conmigo, si usted gusta. Levanta una crítica mostrando que las personas que resisten a la palabra de Dios siempre encontrarán una excusa para criticar a aquellos que proclaman la verdad de Dios. Criticaron, como podemos ver en el versículo 18, criticaron a Juan el Bautista por ser riguroso, por llamar al arrepentimiento y ser un poco tosco. Y entonces vemos esto cuando dice, porque vino Juan, dice Jesús, que ni comía ni bebía. Era un hombre como en el desierto, un hombre como poco accesible, y él no comía ni bebía. Entonces dicen, demonio tiene. Criticaban a Juan el Bautista por eso. Pero para con Jesús levantan otro tipo de crítica. Es cierto que Juan el Bautista no era muy amigable, sino que era más tosco. Pero a Jesús lo criticaron por andar en las casas, comiendo con la gente. Y le llamaban comilón y bebedor de vino, porque era muy amigable y andaba metido en la casa de los pecadores. Así criticaron a Jesús. Criticaron a Juan el Bautista y criticaron a Jesús.
Entonces Jesús dice en este versículo 18 y 19 del capítulo 11, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y pecadores. Entonces Jesús está haciendo énfasis en las excusas que ponía la gente para no recibir el mensaje que Dios estaba enviando. Jesús está señalando una conducta específica de esta generación. ¿Cuántos están conmigo? No puedo profundizar en todo ese texto a detalle, pero en resumen, eso es lo que Jesús está haciendo. Esta es una generación rebelde, duros de corazón. Una generación que, aun viendo los milagros que él hacía, señaló y no mostró ningún tipo de interés en correr a Jesús para salvación. No mostró interés. Entonces veamos el contexto en el que Jesús se encuentra. Vayamos viéndolo poco a poco. Entonces, en el versículo 20, debido al carácter de los hombres que no querían arrepentirse, que tenían un corazón bien duro, entonces Jesús dicta otro tipo de palabras. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Jesús está hablando meramente del arrepentimiento, de la salvación. Estas personas no querían arrepentirse, no accesaron a la salvación que él ofrecía, sino que con su corazón duro se quedaron ahí. Entonces, debido a esto, él dice en el versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Tiro y Sidón fueron condenadas en el Antiguo Testamento por la adoración a los Baales. Le dieron la espalda a Dios y adoraban a sus propios dioses, los cuales eran demonios. Isaías 23, lo vemos en ese texto, lo vemos también en Ezequiel capítulo 27 y 28. Y cuando dice que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza, no quiero que usted quede como con esa duda. El cilicio y la ceniza se usaron en los tiempos del Antiguo Testamento como un símbolo de la degradación, el duelo o el arrepentimiento. Alguien que deseara mostrar un corazón arrepentido a menudo se vestiría de cilicio, se sentaría sobre cenizas y colocaría cenizas en la parte superior de su cabeza. El cilicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra negra, haciéndolo algo incómodo de llevar, y las cenizas significaban la desolación y la ruina. Entonces Jesús está dando a conocer que todos aquellos que no se quisieron arrepentir estaban en una condición de ruina que no quisieron reconocer. Ellos no reconocieron en arrepentimiento su condición, pero estaban en una ruina. ¿Cuántos están conmigo? Estaban en una ruina ellos ahí. Versículo 22. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hermano, prestemos muchísima atención a todo ahí y trate de no perderse. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Imagínense la dureza del corazón de Capernaum, que eran peor que Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra la vemos en Génesis capítulo 19 y vemos un desenfreno. Vemos un desenfreno sexual en Sodoma y Gomorra, un libertinaje tremendo, y por eso Dios destruye Sodoma y Gomorra, pero aún así le está diciendo a Capernaum, ustedes son peores, porque aún viendo los milagros que han sido hechos, no quisieron arrepentirse. Vean qué tremendo. Estas ciudades mencionadas recibieron una mayor revelación que la que daban los profetas, una revelación más completa. El mismo Mesías les estaba predicando, el mismo Jesucristo les estaba predicando.
El anunciado en todo el Antiguo Testamento llegó y les predicó. Y ellos no quisieron. No quisieron. Con lo cual son más culpables de juicio que las otras ciudades. Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Si nosotros vemos hasta el versículo 24, Jesús viene hablando acerca de la dureza de los corazones, dictando juicio por su dureza en oposición o contraste a un corazón arrepentido, humilde, pobre de espíritu, que tiembla a la palabra. Ellos no temblaban, ellos no eran humildes, ellos no recibieron la palabra para arrepentimiento. Eran duros, eran bien duros, que rechazaban la verdad de Dios, y a través de la crítica para Juan el Bautista, la crítica para Jesús, mostraban el menosprecio que tenían por el evangelio. Este es el contexto, mis amados hermanos. Este evangelio en estas ciudades era anunciado a través de manifestaciones sobrenaturales. Hay personas que piensan hoy que si acá hubiese una persona fallecida, muchos dicen, es que si hubiese allí una persona fallecida y el pastor llega y ora por esa persona y se levanta y resucita, muchos van a creer, pero es mentira, es un engaño el pensar así. Porque estos hombres veían los milagros y no creían. Eran duros de corazón. Pero prestemos atención a lo que viene a continuación. Y entramos ya en el versículo 25. No olvidemos este contexto. Recordemos que en el escrito griego no hay separación entre títulos. El texto viene y viene una narración, una serie de acontecimientos. Entonces prestemos atención. Después de haber dictado ese juicio para los que no querían arrepentirse, después de este escenario tan devastador para estas ciudades, pongan atención a esto, amada iglesia, por favor. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquellos allá, los que no se arrepintieron, eran sabios y entendidos según el mundo. Había de todo en la audiencia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos eran sabios y entendidos, pero la revelación es para los niños. Pero usted dice, ¿cómo? ¿Los niños pequeños? No se refiere a los niños pequeñitos. Recordemos cuál es la audiencia de Jesús. Líderes judíos, sabios en su propia opinión, hipócritas que se vestían de buenos y pulcros, pero que en su interior eran malos, pervertidos, enfermos, ladrones, mentirosos, avaros. Así eran los fariseos. Y Jesús tenía una audiencia llena de fariseos. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús en el ministerio? Andaban los fariseos detrás de él, viendo a ver en qué él caía. Habían fariseos en la audiencia. Pero Jesús tenía demasiada sencillez como para llegar al estatus, a la élite intelectual de los fariseos, como para poder recibir su mensaje. Aparte de que se junta con los pecadores, con los publicanos, anda comiendo en todas las casas. ¿Se acuerdan la crítica que le hacen a él en la parábola del hijo pródigo? Es que anda metido con los publicanos, anda metido con las prostitutas. ¿Cómo es que anda ahí metido ese tal Jesús que está hablando todas estas cosas? Él es criticado por esto. Pero por otro lado, él dice que aquellos niños han recibido una revelación. ¿Y a qué se refiere con niños?
Si usted quiere lo busca, pero si lo busca, mantenga ahí Mateo 11. Si usted viaja rápidamente a Mateo 18, en el versículo 1, viene la pregunta, la gran interrogante: ¿quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, otra vez vamos al contexto. Después de Jesús haber reflejado la dureza del corazón de las ciudades, después de haber dictado juicios sobre ellos, Él dice: Padre, gracias porque escondiste esta revelación de aquellos sabios y entendidos según este mundo, pero se la diste a aquellos que se humillan como este niño. A ellos se la diste, a los pobres de espíritu, a los más sencillos, no a los sabios del mundo, no a estos líderes judíos. No fue a ellos a quienes se les dio esta revelación. Y entonces en el versículo 26 él dice: sí, en versículo 26 de Mateo 11, volvemos a Mateo 11, quería hacer énfasis nada más en los niños y en el corazón y espíritu humilde. Pongamos mucha atención. Dice en el versículo 26: sí, Padre, porque así te agradó. Así Él quiso. Esta situación que Jesús está exteriorizando acá fue por voluntad del Padre. El Padre lo quiso así. Así te agradó. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo, a Él, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Hasta este punto, solo el Hijo, solo Jesús conocía al Padre. Pero después dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquellos niños pobres, humildes, a quien Él quiera revelarse, a ellos los de espíritu sencillo, a ellos se revela porque Él lo quiso así. Él lo quiso así. No los sabios y entendidos, los duros de cerviz, los de corazón de piedra, los que decían no, está equivocado, levantaban críticas, señalaban y terminaron recibiendo juicio. No a ellos, sino a los pobres de espíritu. ¿Cómo se manifiestan estos pobres de espíritu en este contexto? Al Padre, conoce quien el Hijo decida. La salvación es de Cristo. Él no solo es el arquitecto de la creación, Cristo es el arquitecto de nuestra salvación. Él es el arquitecto. Él le dio forma a la salvación, así como formó los elementos de la tierra y todo lo que en ella hay. Cristo mismo es el arquitecto. Pero Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quién le está diciendo Él: vengan a mí los trabajados y cargados? ¿A los que ya habían recibido un juicio por su corazón duro? A los niños que habían recibido esta revelación. Este no es un mensaje abierto para todos. Vengan a mí todos los que están. No, es a los niños a quienes les fue revelado el Padre. ¿Cuántos están conmigo? En este contexto prestemos mucha atención, porque tendemos a pensar que los trabajados y cargados, o lo dejo ahí para que lo medite un momento. ¿Qué entendemos nosotros por los trabajados y cargados? Viene hablando de juicio para las naciones y toda su terquedad y su duro corazón. Luego resalta gratitud para con el Padre por haberse revelado a estos pobres y humildes de espíritu.
Entonces, ¿qué quiere decir trabajados y cargados? ¿Qué entendemos nosotros por eso? En la versión Nueva Traducción Viviente, esto les va a dar una luz. Luego dijo Jesús en este versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Recuerden la audiencia de Jesús, llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Qué clase de cargas pesadas llevaba la audiencia? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? ¿Acaso cuando dice que trabajados y cargados se refiere a una ardua jornada laboral y pesada de trabajo? ¿Se refiere acaso a eso Jesús? ¿Se refiere a un descanso que tenemos con algunas horas de sueño? ¿Acaso se refiere a estados de ánimo del hombre que hasta en terapias psicológicas les ayudan a equilibrar? ¿Se refiere a eso Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con trabajados y cargados en un contexto como este? ¿Se refiere acaso a las aflicciones del diario vivir? Agotados por la vida, todos los problemas que tengo, estoy trabajado y cargado, voy a Jesús para que se arreglen mis problemas. ¿Se refiere a eso Jesús? Jesús no se está refiriendo a eso. Recuerden el contraste permanente en las enseñanzas de Jesús entre la gracia y la ley. Los hombres creían dentro de su audiencia que debían salvarse con las obras de la ley. Pero los pobres de espíritu sentían miseria porque sabían que no podían cumplirla. Y su pecado estaba en su cuerpo y abundando en sus vidas. Y los pobres de espíritu estaban afligidos por esta carga de pecado por la cual se estaba predicando. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, lo está haciendo dentro del marco de los niños a los cuales le fue revelado el Padre. No fue a todos. Veamos bien el contexto. En el tanto el Padre es revelado en su amor a través de su Hijo. Entonces el pobre de espíritu logra ver su decadencia, su miseria. Y entonces cuando él logra ver su decadencia y su miseria, cuando él sabe que para salvarse no puede hacerlo con sus obras, que su pecado lo ha dañado, lo ha destruido, lo está deteriorando todos los días, cuando el pobre espíritu se da cuenta de esto, entonces Jesús le dice, venid, vengan a mí. Dejen de llevar pesadas cargas, ustedes que piensan que se pueden salvar con sus obras. Es un contraste entre la gracia y la ley. Jesús le está hablando a aquellos que han velado hasta el cansancio de manera infructuosa por salvarse a través de sus obras y que están cansados del pecado. Todos aquellos que están abatidos por el pecado, cuando el Padre les ha sido revelado, tienen una invitación muy linda. Vengan. Puedo imaginarme a Jesús, viene haciendo referencia a los niños. ¿Cómo corre un niño a su padre? ¿Quiénes tienen hijos acá? Venga papi, está asustado, está llorando, venga. Corre al padre. Y el padre, uno lo levanta y lo abraza y hay gozo en el cielo. ¿Se acuerdan del gozo en el cielo? Venid a mí. Estáis trabajados, cargados, el pecado te está hundiendo en la miseria, venga a mí. Vean este contexto. Esta audiencia trataba de salvarse a sí misma a través de todo el legalismo que exigían los líderes judíos. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer aquí. Y le pedían a la gente hacer cosas que ellos no hacían. Ellos no hacían eso. Y hasta este punto usted dirá, pero ¿qué tiene que ver hasta este punto el fruto del Espíritu y la mansedumbre y todo eso? Pero tranquilo, ya lo vamos a ver.
Muchos eran conducidos a la frustración y al agotamiento por no poder cumplir estas leyes que exponían los fariseos. Pero Jesús le habla a aquellos que reconocen su decadencia y su miseria por el pecado. Estos son los niños a los cuales el Padre fue revelado porque a Él le agradó. En el tanto esta revelación se da en estos niños pobres de espíritu. Jesús extiende sus manos. Y ahora, si estás cansado, ves tu pecado, ves tu miseria, ves cómo estás, te duele el pecado, lloras por el pecado, te tiene afligido el pecado, te tiene cansado el pecado. Venga a mí. Jesús está hablando dentro del marco de algo que va más allá de lo que nuestros ojos ven. Jesús no está hablando de un descanso físico, sino de un reposo en Él para salvación. Porque viene hablando en contraste con aquellas ciudades que no se arrepintieron. Pero estos niños que recibieron la revelación, los pobres y humildes de espíritu, ellos sí se arrepintieron, ellos sí tendrán descanso, pero no es un descanso superficial o como nosotros podemos pensar, un descanso acá en la tierra, sino que es un reposo en el cual nosotros, pase lo que pase, sabemos que su gracia y su amor son suficientes. En el tanto el hombre reconoce su pecado y él dice: sí, yo he pecado, he mentido, he robado y eso me duele, he fallado. En el tanto el corazón se quebrante, hay una invitación de Jesús que no ha cesado. Venid a mí los que estáis cargados por el pecado y yo los haré descansar. Los pobres de espíritu que escuchan la palabra de Dios y que el Padre ha sido revelado. Pero esto no termina aquí. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, qué lindo, y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Porque nuestro cuerpo será mutilado, será perseguido por su causa. Seremos asesinados, nos dice él, y en nuestro cuerpo tendremos padecimientos, pero nuestras almas reposan en el descanso que da nuestro Señor Jesucristo junto con sus preciosas y maravillosas promesas. Qué lindo que es nuestro Señor, amén. El yugo es una estructura de madera, todos conocen el yugo, una estructura de madera que se coloca sobre el lomo de los animales de tiro para hacer que tiren de forma conjunta. Dos bueyes, un yugo sobre su, creo que cerviz, creo que así se le llama, su cuello. Entonces ellos van parejito. Los bueyes, las bestias van parejo. Ponga atención a esto. Jesús dice: lleven mi yugo. ¿A qué se refiere el Señor con lleven mi yugo? Lleven mi yugo. Sobre vosotros. En la traducción lenguaje actual dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. Ese es el yugo. Obedecer sus mandamientos. Pero preste atención a esto: pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. ¿Qué clase de yugo llevamos nosotros en el cual tenemos descanso? ¿Qué clase de buey o de bestia lleva un yugo en el cual descansa? Entonces él continúa y dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las personas estaban acostumbradas a seguir una serie de normas, de rituales, de estatutos impuestos por la ley
Para poder ser salvos vivían frustrados, no podían cumplirlos, se esforzaban y creían que con sus propios actos se podrían salvar. Pero Jesús les dice: no tomen ese yugo, dejen esa carga, tomen mi yugo, obedezcan mis mandamientos, tomen mi yugo, porque este yugo es fácil y es ligera mi carga. Y en la traducción lenguaje actual, este versículo 30 dice: lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, no es difícil, ni es pesada la carga que les hago llevar. Eso dice Jesús. Jesús, cuando dice en el versículo 29, aprended de mí que soy manso, después de haber dicho obedezcan mis mandamientos, este es mi yugo. Jesús está hablando de ser manso dentro del marco de la obediencia. Seamos mansos, tomemos el yugo, porque la carga es fácil, es ligera. Él nos dice: aprendan de mí. Él es el modelo a quien vemos y Él dice: aprendan de mí, que soy manso. Pongamos atención a esto. Nosotros no tenemos que cumplir una serie de rituales para salvarnos, ni velar por hacer mil cosas. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y Él está hablando a una audiencia en la cual hay niños pobres de espíritu que les ha sido revelado el Padre. Y les dice: vengan, descansen, tomen mi yugo. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. No es como todas esas normas. Y es justamente en el versículo 29, donde entra la mansedumbre. Él dice: aprendan de mí que soy manso. La mansedumbre, como fruto del Espíritu, que también lo vemos en Gálatas capítulo 5, se traduce del término griego prautes, que se traduce como docilidad. Jesús dice: aprendan de mí que soy dócil, obedezcan los mandamientos, sean como yo que soy dócil. Eso está diciendo Jesús. Preste atención a esto. Describe este concepto de mansedumbre, básicamente la fuerza controlada y expresada a través de un corazón humilde. El término griego también hace referencia a una bestia domada, lo cual viene a ser como una fuerza utilizada para el bien y no para el mal. Pero ¿por qué Jesús dice que la carga de Él es ligera? En contraste con la ley, ¿por qué Jesús dice mi carga es ligera? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque ya no hay obras que el hombre tiene que cumplir para salvarse. ¿Por qué en Cristo es ligera la carga? Porque Él llevó nuestra carga. Por eso es ligera, porque Él la llevó por mí. Por eso es ligera. Vengan conmigo los que están abatidos por su pecado, los niños pobres de espíritu, a los cuales el Padre se les reveló. Vengan a mí, descansen en mí, obedezcan mis mandamientos, sean mansos como yo, aprendan de mí. Eso es lo que está diciéndole Jesús a los que les fue revelado el Padre. Les está diciendo estas cosas y les dice: mi yugo es fácil, porque todas las obras que había que hacer para poder salvarse, nosotros no las podemos cumplir, pero las cumplió Cristo en una perfección, en santidad, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso para usted y para mí la carga es ligera. Solo tenemos que correr en nuestro dolor por el pecado. Tenemos que correr a Jesús, correr a la cruz y decirle: Señor, dame reposo, dame descanso para mi alma, no para mi cuerpo, para mi alma. Dame ese descanso que necesito. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que hablamos en los sermones anteriores. Ese gozo que no es como el del mundo. Esa paz que da Cristo, que no es como la que el mundo da. Y entonces la carga es ligera, porque Él nos da el Espíritu Santo, el Consolador, que habita en nosotros para fortalecernos en todas estas cosas. Él hizo todo. Y nuestra salvación no se gana con el esfuerzo humano.
sino con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Jesús es nuestro modelo. Y con todo mi corazón, yo deseo que los sabios y los entendidos no estén en esta sala. Y alguien con un corazón bien malo podría decir, claro, no le sirve que los sabios y los entendidos, los filósofos. No, es que el Señor no se le reveló a los sabios y los entendidos. Se le reveló a los sencillos, a los pobres de espíritu, a los que con humildad reciben la palabra. Y a aquellos que están abatidos por su pecado, Jesús les dice, vengan a mí. Jesús no está diciendo, corra al pastor de su congregación. No. Jesús está diciendo, vengan a mí y yo les daré descanso para sus almas. Aprendan de mí que soy dócil y que obedezco, porque Jesús obedeció en todo. Debemos de ser dóciles. Debemos de ser mansos. Una vez escuché a alguien decirle a otra persona, es que usted necesita ser manso. Y le dicen, ¿ni qué caballo? Y asociamos el ser manso con las bestias. Porque si nosotros vemos a un caballo manso, es tan lindo, es tan un caballo, pero un caballo chúcaro se le dice, ¿verdad? Malcriado, un caballo que patea y que... ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos pobres de espíritu? ¿Temblamos? ¿Nos tomamos la palabra de Dios en serio? ¿Salimos de acá a ejercitarnos en el fruto del cual hemos estado predicando? ¿Somos mansos como Él? Aprended de mí, lleven mi yugo, sean obedientes, aprendan de mí. Él es nuestro modelo. Él es. Y Él es el que nos da descanso. El hombre solo debe arrepentirse. Y hay 3 expresiones en la palabra de Dios en las cuales vemos la mansedumbre de la cual Jesús está hablando. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Por eso Jesús dice, mírenme a mí, aprendan de mí. Corran a mí, en mí hay descanso, aprendan de mí, lleven mi yugo, mi carga es ligera, yo ya hice el trabajo para que sean salvos. Él lo hizo todo en la cruz. Él lo hizo. Obedezcamos en esto, y para con los hermanos, sometámonos en mansedumbre. Seamos mansos con nuestros hermanos en nuestra forma de tratarnos. Pero hay otro llamado a la mansedumbre también. En Santiago capítulo 1, este es un segundo llamado. El primero para con los hermanos en sumisión a la voluntad de Dios. El segundo llamado, ya casi para ir cerrando, es al ser enseñables por la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Santiago 1, es otro llamado a la mansedumbre. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid como con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sea manso, obedezca la palabra de Dios y salga por estas puertas para ser un hacedor de ella. No sea malcriado con la palabra. Pues que la Biblia dice eso, pero es que a mí me parece. No sea chúcaro, sea manso. Aprendamos de Cristo. Aprendamos de Él. Y el tercer llamado a la mansedumbre, y cierro con este, si me pueden ayudar, es en la consideración a los demás. Considerar a los hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. Nosotros, al soportarnos, amados hermanos, tenemos que ser
considerados con nuestro hermano. Lo hemos reflejado también en Gálatas capítulo 6, cuando dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando vea que un hermano cometa un error, considérelo dócilmente, porque usted puede cometer otro error. No se levante y lo juzgue y lo señale, no, sino que nosotros, siendo espirituales, debemos de llevar las cargas los unos de los otros. Versículo 2 de este capítulo 6 de Gálatas. Podemos fallar y tenemos que considerarnos a nosotros, a considerar a los demás como si fuésemos nosotros los que podemos estar en riesgo de fallar. La humildad siempre estará relacionada con la mansedumbre, porque lo opuesto a la humildad es el orgullo. Es la primera barrera ante la predicación del evangelio, el orgullo. El que es humilde recibe el consejo de Dios dócilmente y dice: gracias, Señor, por tu consejo. Sé que he sido chúcaro, sé que no he sido manso, pero yo quiero ser manso como tú. Quiero ser dócil, me cuesta, lucho, me esfuerzo. Ayúdame. Quiero aprender de ti. Quiero aprender de ti. La palabra del Señor dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento es renovado, hermanos, a través de la palabra, para los que escuchan la palabra, para los pobres de espíritu. Para los otros, no. Ese es el contraste. Y no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero nos toca a nosotros ser transformados en obediencia. Dentro del marco de la obediencia, ser mansos, ser transformados con la verdad de Dios, con la ayuda del Consolador que Él nos ha dejado, porque solos no podemos. Lo necesitamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? El cual nos ha capacitado, este espíritu, para obedecer. Y este fruto del espíritu, el ser dócil, me mantiene a mí en obediencia a su palabra. Pongámonos sobre nuestros pies esta mañana. Cada vez que usted recuerde esta frase: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. No vaya a pensar que son sus aflicciones diarias, su problema con su jefatura o el problema con el vecino. No, ese es el problema con el pecado. Ese es el problema que nos hace estar cargados y trabajados. En el tanto seamos de esos niños pobres de espíritu, a los cuales se les ha dado la revelación según la voluntad del Padre. ¿Están conmigo? Cierre sus ojos. Si usted esta mañana o tarde dice: Señor, yo estoy cargado y trabajado por mi pecado, me ha costado, estoy abatido por él, estoy sacudido por mi pecado, ya no quiero vivir así. Jesús dice en su palabra: venid a mí y yo os haré descansar. No importa el pecado, no importa qué haya sido esa falta. Lo que importa es que aquel que es pobre de espíritu corre como un niño a los brazos de aquel que le promete un reposo para su alma. Corre como un niño hacia el Padre que le promete un descanso en su alma. No importa el pecado que haya sido, Jesús dice: venid.
a mí. Lleven mi yugo, cumplan mis mandamientos, aprendan de mí, que soy dócil, humilde de corazón, que obedezco los estatutos, que persevero en ellos, porque ha sido una revelación dada a nosotros a través de la voluntad del Padre.